Bueno, vamos a continuar hablando un poco acerca de lo que es síndrome de ovarios poliquísticos. Y es un tema muy interesante porque con nuestra idiosincrasia, con el simple hecho de ser latinos, tenemos riesgos para un montón de enfermedades, ¿verdad? Por eso es que nosotros tenemos que investigar siempre diabetes en todas nuestras embarazadas, porque dentro de factores de riesgo, ya de ser latino ya nos da un montón de condiciones. Y también el síndrome de ovarios poliquísticos es una patología que se presta a muchos malos manejos. A mí me molesta o me incomoda cuando ya llega con la ultrasonografía y el ultrasonografista le pone, sugiero darle metformina. Y yo lo que pienso es que no se ha metido, ¿verdad? Porque él lo que tiene que dar es un reporte de lo que ve. Lo que le voy a indicar es decisión mía como clínica. No se manejan estudios, se manejan pacientes. Entonces sí tenemos que hacer una evaluación adecuada de la paciente. El síndrome de ovarios poliquísticos fue inicialmente descrito por Stein y Leventhal en 1935 y se considera un síndrome. Y si volvemos a la semántica, es un conjunto de signos y síntomas en las que un solo test no realiza el diagnóstico. Y esto es bien importante porque nos llega con la ultra que tiene una imagen que le parece de ovarios poliquísticos. Esa es imagen de ovarios poliquísticos. Para que yo la catalogue como un síndrome de ovarios poliquísticos, tiene que tener los otros componentes clínicos de los cuales vamos a hablar en estos momentos. El síndrome de ovarios poliquísticos es un trastorno endocrino metabólico heterogéneo, probablemente de origen genético, influenciado por factores ambientales como la nutrición y la actividad física, ¿verdad? Es decir, la herencia, las pupusas y el teléfono, ¿verdad? Que nos limita en la actividad física. Es el trastorno endocrino más frecuente de la mujer en edad reproductiva, con una prevalencia entre el 6.5 y el 8%. Y muchas veces no es tratado o no es manejado. En la calle, ustedes no me dejarán mentir, a veces encontramos niñas o adolescentes con bigote más grueso que el mío, ¿verdad? A mí me dan ganas de decirle, mire, dele tratamiento, ¿verdad? Pero como la mamá tenía bigote, la abuelita tenía bigote, entonces es de familia, ¿verdad? Y no tomamos acciones en ese tipo de pacientes. ¿Cómo han evolucionado los criterios para el síndrome de ovario poliquístico? En 1990 se hablaba de hiperandrogenismo y o hiperandrogenemia más anovulación. En Rotterdam, 2003, oligo o anovulación, signos clínicos o bioquímicos de hiperandrogenismo y la imagen de ovarios poliquísticos por ecografía, con el entendido de que 2 de los 3 criterios nos hacen diagnóstico. Es decir, tengo que tener la imagen y tengo que tener un parámetro más para poder decir que estoy ante un síndrome de ovarios poliquísticos. Y la Sociedad de Exceso de Andrógenos habla de hiperandrogenismo manifestado ya sea por hirsutismo o hiperandrogenemia, oligoanovulación y la imagen de ovarios poliquísticos por ecografía. Siempre tomando en cuenta que hay que excluir otros desórdenes de andrógenos o enfermedades relacionadas, tales como hiperplasia suprarrenal congénita, tumores secretores de andrógenos, hiperprolactinemia, síndrome de Cushing o disfunción tiroidea. Entonces quedamos claros, la imagen de ovarios poliquísticos es un parámetro, pero no es la que nos va a hacer el diagnóstico del síndrome de ovarios poliquísticos. Aquí tenemos un resumen de cómo han ido variando los conceptos, pero básicamente nos topamos ante una imagen ultrasonográfica con un síndrome clínico en el cual vamos a encontrar manifestaciones de un estímulo de andrógenos en nuestra paciente. ¿Cómo determinamos la presencia del hiperandrogenismo? En un primer momento por la presencia de hirsutismo,
que es el crecimiento del pelo terminal en zona andrógeno dependiente, donde normalmente la mujer no debería de poseer vello. Para el diagnóstico de hirsutismo utilizamos el score de Ferryman-Goldway, que ya lo vamos a ver en una lámina posterior, la presencia de acné, el cual también debe de evaluarse en forma independiente en cara y espalda, utilizando la clasificación leve, moderado y severo, según la cantidad de lesiones que tienen presentes. Y aquí tenemos la clasificación: acné leve, microcomedones menores de 2 milímetros o menos de 20 comedones de más de 2 milímetros, acné moderado, más de 20 comedones mayores de 2 milímetros con menos de 20 pústulas, y acné severo, más de 20 comedones mayores a 2 milímetros con más de 20 pústulas, y hablamos de quístico con lesiones inflamatorias mayores a 5 milímetros en número variable. Importante, ¿verdad?, que evaluemos adecuadamente a la mujer para que podamos ofrecerle una intervención específica para el cuadro que ella presenta. Y esta es la escala de Ferryman-Goldway. Importante tener una impresión ahí a la mano, ¿verdad?, porque nosotros tenemos que sacar el puntaje dependiendo de las zonas en las cuales ella tiene la presencia del vello, y dice: valores mayores a 8 son considerados positivos para determinar la presencia de hirsutismo. Entonces, esta es una escala que nosotros debemos de tener muy a la mano para hacer la evaluación de este tipo de pacientes. Cada parámetro tiene un valor del 1 al 4 en base a la densidad del pelo terminal, y son 9 áreas las que se evalúan. Entre 8 y 11 puntos es un hirsutismo leve. Entre 12 y 19 hablamos de un hirsutismo moderado, y mayor de 19 hablamos de un hirsutismo grave. Sí es una escala subjetiva, sin embargo es útil para vigilar la respuesta cuando ya estamos instaurando un paciente. También tenemos que tomar en cuenta que para cuando ya estamos en tratamiento tenemos que esperar un mínimo de 3 meses para evidenciar el cambio en la paciente. Tampoco podemos decirle: no, mire, el otro mes ya usted ya no va a tener pelos, ¿verdad? Y algo bien importante, podemos controlar el síndrome de ovario poliquístico, pero siempre tenemos que vigilar cuáles son las alteraciones que ella presenta, porque muchas veces la mujer ultrasonográficamente puede tener la imagen poliquística y fisiológicamente funcionar perfecta. Reglas normales, ovulaciones normales. O sea, la imagen no la debe de categorizar o encajonar antes de tiempo. Aquí tenemos una paciente con un hirsutismo bastante marcado, ¿verdad? Otro parámetro es la presencia de la acanthosis nigricans, ¿verdad?, que la vamos a observar atrás del cuello, o podemos observarla también en la ingle. Entonces, muchas veces la señora dice: es que no te lavas bien, ¿verdad?, y hasta le restriega ahí. Y no, es un desorden androgénico, ¿verdad?, el que la paciente presenta. Ahí le restriega con un paste de alambre y aún así no le mejora, ¿verdad?, porque no le estamos mejorando el problema metabólico que ella tiene. La hiperandrogenemia también puede determinarse a través de exámenes clínicos. No estamos muy acostumbrados a hacer esto, ¿verdad?, pero deberíamos de hacer evaluaciones completas. ¿Cómo se saca el índice de andrógenos libres? La fórmula es testosterona total por 3.47 sobre los niveles de globulina fijadora de hormonas sexuales por 100. Y esta es la forma clínica o matemática en la que evaluamos el hiperandrogenismo. El valor de testosterona nos lo dan en nanogramos por mililitros, y el valor de la globulina fijadora de hormonas nos la dan en nanomoles por litro. Entonces aquí tenemos que hacer una conversión, multiplicar los valores de testosterona por 3.47, por eso es que en la fórmula se hace ese cálculo, para que queden en unidades equivalentes. Si el valor obtenido nos da arriba de 4.5, entonces podemos decir bioquímicamente que la paciente tiene hiperandrogenemia. También es útil tomar los niveles de testosterona libre
aunque los resultados no son fidedignos debido a que muchas veces los kits comerciales pueden ser un poco variantes. Fíjense que es importante hacer las valoraciones bioquímicas. Hace un par de meses tuvimos una paciente, una señora posmenopáusica, con un grado bien marcado de alopecia. La evaluó la endocrinóloga, le mandó niveles de testosterona y tenía niveles de 500 de testosterona, mucho mayores que los que nosotros los varones manejamos. La manejó como una hiperplasia suprarrenal y a pesar del manejo, en lugar de bajar, el siguiente valor tenía 1000. Se le mandaron estudios de gabinete y todo absolutamente normal. Y me la encontré en el pasillo y me dijo: mire, Edward, hágame un favor, quítele los ovarios a esa señora, porque ya le busqué suprarrenales, ya le investigué otras causas y la ultra dice que no tiene nada, pero yo ya no le encuentro nada. Le quitamos los ovarios, ya estaba histerectomizada, y en uno de los ovarios había un tumor de células de Leydig de 0.9 centímetros. Era tan chiquito que no lo habían visto en la ultrasonografía. Un mes después de la cirugía tenía valores de testosterona de 5, normalísimo, ¿verdad? Incluso me dice: mire, fíjese que fui a endocrino y no estaba mi cuadro, lo tuvieron que mandar a pedir. Ah, sí, es que yo lo mandé a pedir porque voy a sacar un resumen para publicarlo. Cuando quiera me puede tomar fotos, doctor, me dijo. Porque ya la señora ya se sentía bien, porque después de que 4 pelitos, ¿verdad?, ya tenía una cabellera normal 3 meses después de la cirugía. Entonces sí tenemos que evaluar ese tipo de cosas en las pacientes. ¿Cómo hacemos diagnóstico ecográfico de imagen de ovarios poliquísticos? Se establece que al menos uno de los 2 ovarios debe de tener un volumen mayor a 10 centímetros cúbicos o presentar 12 o más folículos de 2 a 9 milímetros de diámetro. La medición de hormonas, dice, y la ecografía ginecológica deberán realizarse siempre en la fase folicular temprana, ¿verdad?, porque es donde esperamos tener los valores más óptimos para diagnóstico. Aquí tenemos una imagen de un ovario donde hay múltiples folículos, ¿verdad? Entonces, sí es importante que el ultrasonografista le tome el volumen al ovario y que nos tomemos el tiempo de verificar cuántos folículos hemos encontrado, porque entonces sí vamos a poder cuantificar si efectivamente cumple con los parámetros para catalogarlo como ovario poliquístico. ¿Cuál es el problema de la paciente con ovarios poliquísticos? Que va a tener otras patologías asociadas. Va a tener insulinoresistencia, va a tener obesidad, va a tener síndrome metabólico y va a tener hipertensión. Lo ideal sería que nosotros la controláramos antes que se embarace, para que no le llegue al doctor Turcios a arruinarle las camas, ¿verdad? Entonces, esto es importante. Muchas mujeres con ovarios poliquísticos que no ven regla, con solo bajar el 10% de su peso, comienzan a ovular sin necesidad de estarle dando medicamentos. Importante también, deberíamos evaluar la insulinoresistencia antes de iniciar metformina. Quitémonos de la cabeza que metformina es para todas las pacientes de ovarios poliquísticos. Es específico para aquellas que tienen algún grado de insulina resistencia. ¿Cómo evaluamos la insulina resistencia? Existen fórmulas como el índice de HOMA, en el que nosotros vamos a evaluar cuál es el estado metabólico de la paciente. La insulina resistencia tiene una prevalencia de 10 al 25% de la población general, y en la mujer con ovarios poliquísticos tiene una prevalencia mucho más alta, que llega hasta el 50%. Así se calcula el índice de HOMA: niveles de glicemia por insulinemia sobre 405. Entonces le mandamos glicemia y le mandamos niveles de insulina, calculamos el HOMA, y si nos da más de 2, entonces catalogamos a la paciente como insulinoresistente. Esto deberíamos de hacerlo de rigor en toda paciente que estamos manejando como síndrome de ovarios poliquísticos.
Bueno, de obesidad podemos hablar mucho. Se utiliza 25 o arriba de 25 como un marcador de sobrepeso y 30 como un marcador de obesidad. Muy importante, ¿verdad? Hoy por hoy la obesidad es una de las patologías que más golpea a nuestras poblaciones y ya existen indicaciones específicas incluso para cirugía bariátrica en síndrome metabólico. Y bueno, yo soy un ejemplo, ¿verdad? Yo pesaba 270 libras el año pasado y un síndrome metabólico bien descompensado con dosis de insulina de 120 unidades al día y otras 120 en la noche. Después del bypass gástrico bajé 85 libras y hoy ya no uso medicamentos. Entonces, hoy por hoy el bypass gástrico es un gold estándar para el manejo del síndrome metabólico descompensado con índice de masa corporal arriba de 35. O sea que la cirugía bariátrica no solo tiene fines estéticos, también tiene fines de control metabólico. El síndrome metabólico se caracteriza por la presencia de insulinoresistencia e hiperinsulinismo, asociado a metabolismos alterados de los hidratos de carbono, cifras elevadas de presión arterial, alteraciones en los lípidos y obesidad. Por supuesto, con un incremento en la mortalidad de origen ateroesclerótico. Igual, ¿verdad? Es la herencia que nos dejaron nuestros padres, ¿verdad? A mí una vez me llegaron los triglicéridos a 5,000. Entonces, cuando ya el factor genético es muy fuerte, ahí no hay ejercicio que valga, ¿verdad? Entonces, tenemos que tomar otro tipo de medidas. Aquí tenemos algunos de los criterios para clasificar el síndrome metabólico. Dice, por ejemplo, en estos 3 o más, obesidad, con una medición de cintura arriba de 88 centímetros, triglicéridos arriba de 150, HDL abajo de 50, presión arterial arriba de 130/85 y una glicemia en ayunas mayor de 100. Si hacemos una encuesta en 10 salvadoreños al azar, varios de ellos van a cumplir parámetros para un síndrome metabólico. Así que tenemos que estar muy pendientes de esta alteración. Entonces, dentro de las estrategias terapéuticas, vamos a tener las opciones medicamentosas y no medicamentosas. Por supuesto, motivar, ¿verdad? Quizás a veces uno se frustra cuando de repente no logra bajar la cantidad de peso que quisiera, pero ahí tenemos que darle bastante terapia a la paciente para que no persista o no decaiga en ese intento. La dieta, ¿verdad? Que por supuesto tiene que ir de la mano. Ya habíamos mencionado, con solo que la paciente baje un 10% de su peso, muchos de los trastornos menstruales vuelven a la normalidad. Modificaciones en su estilo de vida, una dieta más saludable, abundantes líquidos y la presencia o que ella haga un poco más de ejercicio. No necesariamente ejercicio intenso, ¿verdad? Por lo menos 20 minutos de ejercicio 3 veces por semana ya es un parámetro adecuado para evitar el sedentarismo. Y cuando hablamos ya del tratamiento farmacológico, básicamente vamos a utilizar los anticonceptivos orales y en aquellos casos severos los medicamentos antiandrógenos específicos. Cuando se comenzó a utilizar los diferentes anticonceptivos hormonales, se hablaban de muchos efectos secundarios: cefalea, dolor en las mamas, náuseas, ciclos irregulares, spotting o aquellos relacionados con pérdida ósea. Pero a medida que comenzaron a disminuirse los niveles de etinilestradiol en los anticonceptivos, estos efectos han disminuido considerablemente. Todavía hay señoras que nos preguntan, ¿y no me voy a manchar de la cara por usar anticonceptivos? No, ¿verdad? Ya no vemos esos cambios tan drásticos que se veían con dosis de 50 microgramos de etinilestradiol. Era bien frecuente que las señoras que utilizaban anticonceptivos tenían una alta incidencia de cloasma. Y aquí vamos al punto. Decíamos, la mayoría de estrógenos son etinilestradiol. Solo unos pocos tienen valerato de estradiol. Entonces, dependerá de cuál es el efecto que nosotros deseamos.
cuál es el progestágeno que yo voy a escoger. Mencionábamos anteriormente, si la paciente me dice que su problema es que no tiene deseo sexual, démosle levonorgestrel. Se ha visto que con levonorgestrel hay una mejoría en el deseo sexual. Pero si su problema es androgénico o hirsutismo, ahí tenemos ciproterona, clormadinona, dienogés y drosperinona. Drosperinona se ubica en un grupo aparte por su similitud o derivación de la espironolactona, pero son los medicamentos que yo voy a utilizar en aquellas pacientes que tienen un hiperandrogenismo. Aquí tenemos espironolactona, es la que da origen a drosperinona y por eso se clasifica en un grupo aparte. Pero aquí tenemos ciproterona, megestrol, que ya es una droga que también tenemos en nuestro mercado. Y por supuesto, el efecto que va a tener ese progestágeno debemos de compararlo o relacionarlo en base a la progesterona como parámetro. Y ahí vamos a tener, decíamos, el que tiene más efecto antiandrogénico es ciproterona. Por supuesto, es el mejor, pero también es el que más efectos secundarios pudiera tener. ¿Cuál debería de ser mi parámetro? Inicialmente, manejar a la paciente con ciproterona. Luego, de 3 a 4 meses, cuando ya la hemos logrado controlar, podemos intentar pasarnos a cualquiera de los otros medicamentos que están indicados para este caso. Pudiera ser dienogés, pudiera ser drospirenona o pudiera ser clormadinona. Preferible por su efecto, dienogés. O sea, ciproterona tiene un mejor efecto, pero tiene más efectos secundarios. Entonces, la literatura al momento recomienda más la utilización de dienogés para aquellos casos que no son severos. Su perfil de efectos a nivel glucocorticoide, mineralocorticoide es óptimo e incluso nos ayuda con lo que son la regularización de los patrones menstruales. Si yo con anticonceptivos no logro controlar a la paciente, entonces ya me tendré que pasar a los medicamentos antiandrogénicos específicos. Y volvemos al punto, ¿a qué paciente le voy a dar tratamiento? No solo porque la ultra me dijo que tenía ovarios poliquísticos, le voy a dar medicamento. Le voy a dar tratamiento si tiene problemas de oligomenorrea o si tiene problemas de hirsutismo. De lo contrario, la imagen ahí va a pasar toda la vida. Tampoco se le tiene que decir a la paciente que con el tratamiento se va a curar, porque es un desorden hormonal. Y también hay que aclararle que el término poliquístico no quiere decir que tenga un tumor, porque tenemos pacientes allá afuera que las han operado por ovarios poliquísticos, ¿verdad? Que le dicen, no, es que eso se le puede hacer maligno, 10 le voy a ir a quitar. Entonces, no es un manejo quirúrgico el indicado en este tipo de pacientes, a menos que estemos manejando ovulación y que le hagamos un drilling ovárico, que el drilling ovárico no es nada más que hacerle 3 pullones con el cauterio para modificar la corteza y estimular la ovulación. Dentro de los medicamentos antiandrogénicos tenemos la espironolactona, que inhibe el citocromo PEP 450 C17, que es necesario para la síntesis de andrógenos. Es un medicamento que podemos utilizar. Tenemos la flutamida, que ya es un medicamento antiandrogénico específico, que no tiene acción estrogénica ni acción progestacional o glucocorticoide. Es más eficaz que la espironolactona, aunque puede requerir manejo con estrógenos y progestágenos de ALBAC por la supresión hormonal que este medicamento da. Y el otro medicamento específico es finasteride, que es un inhibidor selectivo de la 5-alfa reductasa. Entonces, mi primera línea de manejo, anticonceptivos orales. Mi segunda línea de manejo, antiandrogénicos específicos. ¿A cuál le voy a dar metformina? A la que tenga resistencia a la insulina, no a todas las pacientes.
El acetato de ciproterona, decíamos, es de los anticonceptivos orales el que más efecto tiene como antiandrogénico. Luego tenemos el Dienogest, que sí es menor que ciproterona, pero sí es mayor que drosperinona. Y la otra opción, la drosperinona, que es un derivado de la 17-alfa-espironolactona, que la ventaja es que también tiene una actividad antimineralocorticoide y las pacientes dicen que bajan más de peso, ¿verdad? Porque como está también, tiene un efecto diurético, entonces ellas tienden a tener ese estado de plenitud, que incluso ayuda mucho en aquellas pacientes con un síndrome de estrés premenstrual, ¿verdad? Y la drospirenona tiene una aprobación específica para el manejo de estrés premenstrual. Si la paciente desea un embarazo, entonces aquí nuestro primer escoge va a ser la inducción de la ovulación con citrato de clomifeno, ¿verdad? Que es lo que más usualmente nosotros utilizamos. ¿Cómo utilizamos el citrato de clomifeno? Va en dosis de 50 a 150 miligramos por día por 5 días. ¿Cuándo lo debemos de iniciar? Iniciarlo del día 2 al día 6 a partir del inicio de la menstruación. ¿Cuál es el cuidado que yo debo de tener? Tomar una ultrasonografía en el día 14-16 del ciclo para ver si realmente ese folículo está creciendo. ¿Cuánto es el valor mínimo de un folículo para decir que está cerca de ovular? 18 milímetros. Si es arriba de 18, yo pienso, probablemente va a ovular. ¿Cómo voy a comprobar que ovuló? Hay dos formas. Una, con una ultrasonografía posterior que me reporte que hay formación de cuerpo lúteo, y la otra, hoy en el mercado hay unas pruebas, así como la prueba de embarazo. Se echa un poquito de orina y si salen 2 rayitas, dice que está ovulando. Entonces esa es una herramienta más que nosotros podemos utilizar. La prueba se llama Progesta-OB. Se hace la prueba, sale con 2 rayitas y de ahí a trabajar. Entonces es una herramienta más que nosotros podemos utilizar. Sí tenemos que tener cuidado que el citrato de clomifeno no debería de utilizarse más allá de 6 ciclos continuos, porque sí está descrito una mayor incidencia de malignidad cuando citrato de clomifeno se usa por periodos mayores a 6 meses. Entonces sí hay que tener esa precaución. Y por supuesto, se ha visto que añadir metformina o dexametasona al clomifeno no genera mayores resultados a la inducción de la ovulación. Vamos a utilizar metformina solo a aquellas pacientes en las que tengamos una insulinoresistencia comprobada, pacientes añosas o aquellas pacientes con un índice de masa corporal arriba de 35. Eso es así en forma resumida lo que es síndrome de ovarios poliquísticos. El mensaje principal es: no tratemos la imagen de ovarios poliquísticos, tratemos el síndrome de ovarios poliquísticos. Y por si no nos queda mucho tiempo para las preguntas, pues ahí está mi correo y el del doctor Turcio, ¿verdad? Pero ya le pedí permiso para ponerlo ahí por si alguien tiene alguna pregunta, ahí se la pueden mandar directamente al correo. Muchas gracias.